final, el académico y el estudiante. Pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Yo te comentaba de que el nivel de educación aquí en México, anteriormente el nivel de licenciatura era superior, pero un 70-80% al de Estados Unidos, que tú mencionaste que es el eje a donde todo el mundo se posesiona, además de ser el idioma. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó al deterioro de nuestro sistema educativo? Yo tengo la idea de que es el Tratado de Libre Comercio, porque ahí lo que se trata de nivelar es el nivel educacional. En nivel posgrado creo que está superior a nivel. Hay más dinero, hay más apoyos, pero a nivel licenciatura el mismo nombre lo dice, Bachelor of Science o Bachillerato de Arte, y aquí son licenciatura. Comparado con Europa, yo nunca he estado en Europa, pero un amigo inglés mío, su hijo en 4 años, después de que salió de la prepa, sacó el doctorado. No me explico cómo, pero pues después de recordar a Carlos Salinas, que en un año sacó doctorado en Harvard, pues cualquier cosa es posible, ¿no? Y desde luego, pienso que de ahí viene el problema de la educación. Algo que tampoco nadie mencionó de las maestrías de PNPC, de que les dan la beca, todo esto. Hay algo que los estudiantes no lo conocen o muchas veces no los conocen. Los obligan a firmar una carta compromiso de que tienen que titularse en X número de tiempo. Desconozco qué tiempo. Si después de que transcurre ese tiempo no se titulan, tienen que regresar el dinero. Entonces no todo es color de rosa. Si no se titulan, y además recuerden que, como le decían antes, Hacienda, Lolita es paciente. Hasta que los encuentra, les empiezan a quitar el dinero. Entonces es cautivo, y por eso también muchas veces es que tienen que hacerlo. Y como dice, puedes hacer una tesis a lo mejor de 30 hojas, ¿no? Y te la prueban, y si te mencionan ahí que lo hiciste, te sirve como un artículo para el ¿o no? No sé tú qué piensas acerca de eso o los demás. Gracias. Te podría, con esto de las maestrías, bueno, ahí yo creo que es un poco lo que dijiste tú al final de tu plática. O sea, el problema con estas supersticiones es que pasa uno al ámbito de lo virtual y lo que desmorona es lo real. Y les voy a decir un caso particular con esto que tú dices, por ejemplo, de las maestrías. Efectivamente, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Naturales hay maestrías y doctorados. Hay una maestría en Ciencias Biológicas, y yo, por ejemplo, hace 15 días fui sinodal en un examen. Y una de las cosas bárbaras a las que te topas es la investigación, conforme fue avanzando, porque tiene solo 2 años para hacer la maestría, arrojó una serie de datos que exigían un tratamiento muchísimo más prolongado, pero extraordinariamente interesante. Y se tuvo que detener esa investigación, dejándola en el papel de una simple descripción, porque si no lo hacía, no iba a acabar a tiempo la maestría, y no solo le iban a cobrar el dinero de la maestría si no la acababa en el tiempo, sino que además iba a quedar marcada y no iba a poder seguir haciendo otro posgrado. Entonces, allí es donde se ve de manera tajante, muy clara, que este estilo supersticioso de guiarnos por los índices no solo es engañoso, es destructivo. O sea, destruye a la educación y destruye a la investigación. Y pueden pasar cosas todavía peores. En el doctorado
Aunque hay gente que elige el doctorado cuando hay becas, porque supone que le va a dar más tiempo para hacer una investigación formal. Pero aquí hay un problema, por eso yo hablaba hace rato de ética. Cuando uno está haciendo una investigación, lo que está buscando, si es que estás haciendo una tesis, es decir algo. Al decir algo es decir algo que no se ha dicho. Entonces, la investigación no tiene por qué someterse a límites de tiempo. Pero el problema es que te someten a límites de tiempo. Y al someter esto de la investigación a la burocracia de un tiempo limitado, lo que haces es destruir la investigación, el fundamento de la investigación. Entonces, eso no es un problema ético. Claro que es un problema ético. No es nada más un problema administrativo, es una cuestión de ética. Sí, lo que yo veo en el fondo es la necesidad de repensarnos, ¿no? Estamos funcionando bajo un esquema, bajo una lógica que nos parece perversa. Hemos mostrado una serie de casos, una serie de ejemplos, desde la perspectiva de los investigadores, de los profesores, de los estudiantes. Y bueno, lo que está de fondo es la necesidad de repensar la universidad, ¿no? De repensar la educación, de repensar la investigación, de repensar muchas de las cosas que estamos haciendo, pero que estamos haciendo prácticamente en automático, ¿no? Porque hemos seguido el cauce del río, el cauce del sistema. Y bueno, no está Stefan Gandler, pero recupero una de sus ideas que expuso en Fragmentos de Frankfurt, ¿no? La necesidad de, tomando a Walter Benjamin, de jalar el freno de mano, ¿no? Es decir, hacer un alto en el camino y mirar hacia atrás, ¿no? No es solo ir mirando hacia el frente, porque además no tenemos muy claro, porque vamos a una velocidad vertiginosa y entonces las leyes de la física nos lo dicen, ¿no? Si tú vas muy rápido, todo el espacio se distorsiona y entonces pierdes claridad, etcétera, ¿no? Entonces más bien hay que hacer este alto en el camino y entonces mirar hacia atrás, ¿no? Y en ese mirar hacia atrás, bueno, pues habría que empezar a poner las cosas en su lugar, porque efectivamente nos sometemos a unas lógicas que ya hemos visto en varias ocasiones, son lógicas perversas, ¿no? Porque nos obligan incluso en algunos momentos a ir más allá de nosotros mismos. Hace rato decíamos, lo que está en riesgo no es nada más el dinero, que es la manzana, la zanahoria con la que te llevan caminando. Está en riesgo la persona, está en riesgo la salud, está en riesgo la sociedad misma, ¿no? Es decir, terminamos por destruirnos a nosotros mismos. Pero yo creo que para que podamos hacer eso, es necesario volver a algo que señalábamos hace rato, que es la idea de la comunidad. El divide y vencerás sigue siendo un principio básico, ¿no? ¿Quieres mantener el poder? Divide. Y entonces, hace rato señalaba, ¿no?, que la lógica que impera ahora es la del individuo y es la de yo veo por mis intereses y lo demás no me interesa, porque si me interesara lo de los otros, eso me obligaría a actuar de manera solidaria. Y ser solidario implica que te pueden cortar el pescuezo, ¿no? Y entonces, bueno, no puedo dejar que me corten mi pescuecito, mi carita, que me la desprendan de mi cuerpecito, ¿no? Entonces mejor, pues cada quien a lo suyo. Y bueno, pues si ya ni modo, ya mataron al de al lado, pues qué barbaridad, pobrecito, ¿no? Entonces creo que tendríamos que volver a esta idea de la comunidad, en donde todos somos solidarios, o debiéramos ser solidarios, y en donde tu causa es mi causa, porque si no, de verdad, vamos como los borreguitos, ¿no?, al matadero, y va cayendo uno y va cayendo otro, y todos nos decimos, qué barbaridad, ya es uno más, ¿no? Pero no es nada más lo que sucede en la universidad, es también lo que sucede allá afuera con el problema de la seguridad, es lo que sucede con el asunto de la corrupción,
Es lo que sucede con muchas otras temáticas en donde actuamos de manera aislada, ¿no? Y somos nosotros quienes permitimos. El otro día leía a Edgar Morán con el asunto de la teoría de la complejidad, ¿no? Y una de las cosas que él decía es que estas resistencias que se hacen en solitario, lo único que hacen es alimentar al sistema, ¿no? Y entonces te vuelves parte de la máquina si tú resistes solito, pero si todos resistimos y frenamos el sistema, entonces creo que la cosa sería distinta, ¿no? Suena esto, por supuesto, muy revolucionario, entonces habría que repensar. Hay que ser revolucionarios, ¿no? ¿Nos animan? Pues yo creo que es bien importante, muy importante lo que está diciendo el profesor, en el sentido de hacer una reflexión de cómo está funcionando la educación ahorita, porque creo que uno de los discursos que más se escuchan, y porque yo he escuchado desde que entré aquí, en defensa de por qué no podemos, por qué un profesor de filosofía o de historia de antropología, o por qué la coordinación, o por qué los alumnos no nos podemos someter a las mismas, los mismos indicadores de evaluaciones que otras, digamos, que otras carreras o facultades, es que, bueno, se hace la defensa, es que, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no es así? ¿No? ¿Por qué con nosotros no funciona? Creo que la pregunta más pertinente es ¿por qué no funciona con nadie? O sea, que es parte de lo que escuché en el discurso, ¿no? O sea, en la ponencia. ¿Por qué realmente no le funciona o no nos está beneficiando a nadie esta forma de hacer educación? Que como yo lo he escuchado siempre, es un lugar para la universidad, es para transmisión de conocimientos, ¿no? Y que la verdad, hasta llegar aquí, me empiezo a entender como, no, se trata de generar, ¿no? De generar conocimiento en el aula, no tienes que ser, por supuesto que es otro lado, ¿no? De hacerlo investigador, pero en la misma clase yo lo veo, con mis compañeros se genera conocimiento, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de que todos ya compraron que así debe de ser en general y nosotros tal vez somos la excepción. Yo antes estudié en otras universidades, estudié Derecho antes, y en esta otra universidad, es una universidad privada de Mexicali, en Baja California. Me acuerdo que todo el tiempo, los 4 años que estuve ahí, estuvieron tratando de conseguir una certificación con una asociación que certifica de Estados Unidos, ¿no? Para que pudieran estudiar también allá y que nos pudiéramos hacer lo mismo aquí y allá, y no tener doble titulación y todo así. Entonces, 4 años estuvieron haciendo eso y les decían, mira, pues una de las cosas medidas es, te tienen que entregar ensayos, la clase no puede ser una cátedra, tienes que utilizar el PowerPoint y que tienen que hacer más grande la biblioteca, pero no se referían a libros en sí, sino a libros virtuales, y no importaba la materia en que fuera, ¿no? Era nada más que tuviera cierto número, ¿no? Y me acuerdo mucho, en una de esas, había un doctorado en educación, y vino un doctor en pedagogía de español, Pedro Ortega, digamos, y le preguntaban todos los directivos de la escuela, ¿no? Oiga, pues, doctor, ¿qué cree usted que hace una universidad? ¿Cómo son mejor las universidades? Más biblioteca, más aparatos, o cuáles de estas medidas que tenemos 3 años y medio implementando nos van a hacer una universidad que pueda competir. Y le decía, es que ustedes nunca van a hacer una universidad porque no tienen investigación, no generan conocimiento. O sea, no son universidad, no porque tengas una biblioteca, sino porque generas conocimiento. Él está hablando del posgrado, pero yo lo pensaba como, es desde la licenciatura, pues, no estamos generando conocimiento. Yo cuando salía de clase ahí, como todos los demás, no queríamos ir a leer más libros de leyes, ni investigación jurídica, ¿no? Lo que queríamos era ya olvidarnos de eso. A diferencia de cuando estás aquí, pues quieres seguir leyendo y sí que quieres seguir escuchando y tiene esa dinámica, ¿no? Que no tienen otras facultades o carreras precisamente porque esta se resiste a todo esto que estamos platicando, ¿no? Entonces yo creo que me parece muy, muy interesante compartir esta visión, este punto de vista,
con la gente que sí lo compra y que está convencida de que es mejor y que nosotros a lo mejor somos los rebeldes, cuando no es que seamos los rebeldes, es que a lo mejor estamos haciendo lo que los humanos están viendo, ¿no? Somos rebeldes con causa, ¿no? ¿Alguien más? Hasta yo diría que somos conservadores, porque lo que están tratando es de conservar algo que está destruyéndose. Y de hecho, ahorita con lo que decía Oliva hay algo muy interesante. En efecto, yo creo que uno de los puntos clave es pensar comunitariamente. Y hay que ver que toda la estructura de la evaluación va en torno al individualismo. Y por eso es un vehículo de muchísima perversidad. Hablando de la calidad, por poner un ejemplo, está esta cuestión de la evaluación de los maestros, que es de una perversidad extraordinaria, porque a través de esa evaluación se da la herramienta individual al estudiante para poder manipular al profesor. Y eso ya ha pasado. O sea, no creo que esté hecho de manera ingenua o inocente. Yo creo que está hecho con toda la intención. Lo pones ahí como una herramienta. Y ustedes han visto en las evaluaciones, hay cosas muy, pero hasta pedestres en su perversidad. Por ejemplo, te dicen, la bibliografía es actualizada. Por ejemplo, yo doy el curso de evolución. Los libros que leemos, algunos de ellos, por ejemplo, El origen de las especies, es de 1859. Ellos te dicen que actualizan desde hace 5 años. La mayor parte de los textos que leemos, uno de los más recientes son de hace 50. Y en otra materia, leemos a Platón. Entonces, los textos lo tienen ya más de 1000 años, caramba. Dense cuenta, la misma estructura de la evaluación es perversa, pero además tiene esta especie como de plus que permite manipular. ¿Qué es lo que hay detrás entonces? Exactamente el individualismo, la búsqueda de beneficios personales. Toda esta idea de la educación en competencias es eso. Por más que te digan que competencias tiene que ver con lo que te compete, con que seas hábil, pues es que si estás hablando de habilidad no hablas de educación, estás hablando de entrenamiento. Entonces, aquí hay un problema muy grave, pero ¿cómo actuar comunitariamente? Yo creo que hay muchas maneras. Una de ellas, yo si fuera alumno, cada vez que me dieran la evaluación para maestro, la tiraba a la basura. Cada vez que me dijeran que voy a ir con un tutor, diría, no me faltes al respeto, soy mayor de edad. No voy a aceptar que me pongas un tutor, porque es una grosería. Y por lo pronto los maestros deberíamos hacer lo correspondiente. O sea, esas son acciones que están velando por la comunidad, no por la imposición institucional, que desgraciadamente es una imposición que también a veces toman acríticamente y hasta con mortificación. Yo lo he visto, directores de facultad que te dicen, pues lo que pasa es que lo tenemos así como si fuera una fatalidad. No están de acuerdo, pero hay que hacerlo. Y la única manera de oponerte es en comunidad, pero siempre van a hallar el modo de darle la vuelta. Les voy a platicar ahora lo que pasó, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Naturales, que es donde yo estoy. La licenciatura en Biología se acreditó por este tipo de presiones. Quedamos con estas cosas que desde los índices, vete tú a saber cómo sacaron, pero dicen que es el 4º lugar nacional. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Pero lo interesante de eso es que una vez que nos dieron esa evaluación, se hizo una reunión de maestros. Y la reunión era no para festejar esa evaluación, sino para ver qué se iba a hacer, porque eso era una gran trampa. Por estar en el 4º lugar, ya no te iban a dar dinero, porque había dentro de la propia facultad
otras licenciaturas que no tenían ese rango. Entonces tenían que apoyar a esas y a ti ya no. ¿Sí se dan cuenta? Ese era por un lado. Entonces, a la hora de ver cómo se hizo la evaluación, que era una evaluación absurda y humillante, la decisión fue: no los volvemos a evaluar. Y fue una decisión comunitaria. Eso estuvo muy bueno. Yo de veras lo celebré, estaba realmente feliz. A los 3 meses pasó algo muy interesante. Cuando se estaban haciendo todas las cosas estas de los estímulos académicos, llegó la directora, que estaba pues así mortificada, dijo: pues estuvo muy bien lo que hicieron, pero les tengo una mala noticia. Como no van a certificarse, entonces no es posible que en la próxima ocasión vayan a poder acceder a los estímulos más altos, porque para eso tienes que certificar. O sea, ¿y qué pasó? Ahí es donde tienes a prueba la vida comunitaria. Lo que deberías haber hecho es decir: pues no me interesa y te voy a poner en evidencia. Aquí como institución, te voy a poner en evidencia. No, pero más bien dijiste: mi camioneta, cara. Y yo creo que como que cerramos y ya la estamos pagando y todo, ¿verdad? Pero el caso es que marcha atrás. Entonces, se oye muy bonito lo de la acción comunitaria, pero realmente ahí sí, para que vean, la palabra reto es verdadera. Ahí sí no es como la que usan los del management. Este sí es un reto de veras. Es un reto porque tiene uno que poner en juego sus principios ante un entorno realmente adverso. Y bueno, miren, mientras se anima alguien más, este es justamente el asedio que nos está haciendo el neoliberalismo. O sea, efectivamente es algo que en México se nos echa encima después del Tratado de Libre Comercio, y que globalmente tiene que ver con la derrota de la Unión Soviética y con todas estas cosas profundas, filosóficas que hay detrás del final de la historia, ¿no? El término de una opción política existencial frente al capitalismo salvaje ese que nos está colonizando descaradamente paso a pasito, ¿verdad? Y precisamente lo que decía el doctor Malda en relación al estudiante como cliente nuestro, me vino a la mente esto que veía uno en cierta cadena de farmacias y en ciertos supermercados, ¿no? que estás ya tú frente a la caja para pagar, y hay un letrerote que dice ahí que si no te ofrece el empleador, el cajero, si no te ofrece tiempo aire o no sé qué otras tonterías, la cuenta es gratis. Entonces, ¿qué es lo que hay así? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una técnica de pilotaje a distancia que está apostando a nuestra codicia. Entonces, todos nosotros, en ese caso, el cliente se vuelve un capataz. El cliente se vuelve un capataz porque con el interés, o sea, lo que está esperando ese sistema es eso. Yo nunca vi a nadie hacerlo, bueno, nunca vi a nadie hacerlo, y sin embargo, siempre que llego a la caja, me dicen: encontró todo lo que buscaba, quiere tiempo aire, etcétera, etcétera. Es decir, estas personas están ya robotizadas, como nosotros estamos ya empujados a robotizarnos, ¿no? Que es un poco lo que busca este sistema. Es una nueva esclavitud, pues, es un nuevo sistema de esclavitud que por lo pronto lo que está provocando son suicidios, ¿verdad? Un asunto al que se le ha dado cierto seguimiento, por lo menos en Francia, no más o menos al tanto de eso porque sigo las noticias en Francia. Cuando a Francia llegaron estas nuevas técnicas de control, los empleados empezaron a suicidar, ¿verdad? Primero en correos de Francia, ¿no? En la Poste, que era una cosa absolutamente estupenda, la Poste francesa, ¿no? Tú ponías tu carta hoy y mañana en la mañana ya la tenía cualquiera en cualquier parte de Europa, por lo menos en México no, pero en cualquier parte de Europa, mañana en la mañana ya estaba su carta, ¿no? Pero esa empresa no era rentable, ¿verdad? Entonces había que privatizarla y volverla rentable.
Y en el proceso de volverla rentable, imagínense ustedes lo que le hicieron a los trabajadores de la costa, que se empezaron a suicidar. Y eso es todavía noticia actualmente en Francia, nada más que va cambiando de empresa o de dependencia, ¿verdad? Y esto me rebota a los estímulos, ¿verdad? Los estímulos, en corto, nos damos cuenta con los colegas que a todos nos afectan la salud, ¿verdad? O sea, si alguien hiciera una investigación psicológica, médica, seria, de todo, no nada más del tiempo efectivo que nos hacen perder llenando esas imbecilidades, ¿verdad? Porque son imbecilidades, las cosas que se cuentan allí. Bueno, habría que ver eso, que es contraproducente por el tiempo que nos hacen perder, pero también es contraproducente por la salud que nos hacen perder, ¿verdad? La salud de o sea, lo que decía Soliva, de estar al mismo tiempo actuando en 5 pistas, eso inevitablemente afecta a la salud de uno, ¿verdad? Y entonces es absolutamente perverso, como dice Juan Manuel, ¿no? Y bueno, ese es el problema, ¿no? Y ahorita que decías esto de lo que está sucediendo en Francia con la privatización de las empresas porque no son rentables, ¿no? Es la pérdida del estado de bienestar, ¿no? Entonces todo tiene que ser eficiente, todo tiene que ser rentable. Y bueno, la universidad no es eficiente, ¿no? En términos económicos, invertir en educación no es rentable. Entonces tienes que hacerla rentable. Y eso es algo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Estamos viendo cómo se están contratando outsourcing para sustituir actividades que no son prioritarias, ¿sí?, para la universidad. Entonces vemos ya los servicios de limpieza, los servicios de provisión de alimentos, etcétera, vienen por outsourcing, ¿no? Los trabajadores pues están molestos, ¿no? Porque no se están respetando contratos colectivos, pero además también porque ya se está tratando de meter en estas áreas de nueva cuenta el asunto del outsourcing. Las formas de contratación del personal docente, pues para allá van, ¿no? Ya cada vez se pone más difícil que puedas ingresar, requieres de todos estos calificaciones para que puedas estar, pero si no, cada vez es la precarización del trabajo, ¿no? Porque no accedes a las prestaciones que establece la ley, porque no puedes generar antigüedad, porque no acumulas derechos, o sea, nada de esas cosas. Entonces lo que estamos viendo es la privatización. A mí me llama mucho la atención que tenemos ahora una marca universitaria. No sé si leen ustedes la nota, ¿no? La marca universitaria. Bueno, esa es Aguaca, pero ahora hay una que se llama Flavis, que comercializa productos alimenticios, una cosa por el estilo, ¿no? Barras y demás. Entonces yo decía, ahora ya tenemos marcas universitarias, o sea, ¿de qué se está tratando? Ya no nada más estamos produciendo personas, produciendo ciudadanos, produciendo, perdón por usar el concepto producir, pero esa es la idea, ¿no? Sino que también ya estamos produciendo marcas como si fuéramos empresas, ¿no? Entonces, hay una lógica que se está moviendo hacia allá, ¿no? Lo que está presente es la lógica económica, la lógica de la mercantilización. Estamos produciendo mano de obra, pero además mano de obra que pueda servir a un mercado que está cambiante, diversificante, y lo que decías, ¿no? Crear programas ad hoc para lo que se necesita. Y entonces el programa ya no va a ser antropología o filosofía, sino antropología de las sociedades urbanas contemporáneas, ¿no? Y ya cuando no seamos urbanos contemporáneos, entonces le cambiaremos de nombre. O sea, es esta lógica del consumo, de lo efímero, ¿no? Lo que dice Bauman. Entonces, sí hay que pensar todo esto, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Porque además es un proceso paulatino, ¿no? Puede no ser muy rápido, pero es constante. Entonces la idea es que hoy es esto, mañana es esto otro, y como se va dando en distintos frentes que no podemos ver del todo porque nuestras perspectivas son muy limitadas, porque se limitan a nuestro currículo, a nuestra carrera, a nuestra facultad, no tenemos la visión de conjunto. Entonces cuando nos enteramos de repente de que está pasando esto aquí y está pasando esto allá, ahí es donde vemos el aislamiento en el que estamos, ¿no? Y por qué las cosas pueden suceder como suceden, porque no hay estas visiones de conjunto
Y también la lógica del propio trabajo está fragmentando las relaciones humanas. Es muy difícil que te puedas sentar con un compañero a platicar. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo. No, uno anda toda la vida en la locura, rapidito, y vengo y ya viene vieja y ya me voy vieja, y entonces, sí, no hay tiempo para lo humano. Estamos viviendo la deshumanización, ¿no? La deshumanización del trabajo, la deshumanización de las empresas, la deshumanización del Estado. Entonces, y es como la gotita de agua, ¿no? Es una gotita, pero constante. ¿Algo más? Bueno, creo que retomando lo que mencionaste, Uli, de las últimas acciones comunitarias, ahí tenemos eso. Y eso porque toda la universidad era aquí. Este edificio era toda la universidad preparatoria y todas las carreras existentes en ese momento, se pudo llegar a eso. Nos llevan al cerro de las campanas, nos mandaron al cerro, porque era cerro de verdad. Y cambiando de tema, hoy me tocó ver cómo un lecturista de la Comisión Federal de Electricidad andaba tomando lecturas, refiriéndose a los empleos. Le digo, bueno, ¿ustedes cómo quedaron? Dice, no, pues ya somos estatales. ¿Cómo que estatales? Sí, ya. La comisión se va a diversificar y va a depender de los estados, como los maestros. Digo, un momento, hay maestros estatales y hay maestros federales. Sí, pero nosotros vamos a ser estatales. ¿Y el sindicato? ¿Quién sabe? ¿Y entonces los van a poder correr? Pues no sabemos. Dice, entonces, ¿qué van a hacer? Dice, bueno, es como el teléfono. Entró AT&T, Axtel y la competencia. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿A poco? Si yo quiero con una competencia, me van a tener otro costo. Dice, no, ahí está el negocio de la televisión. Les va a reventar. Digo, y entonces los trabajadores, no sé quién sabe. Y un poquito venenoso y le digo, ¿por qué no tienen un contrato de ellos como los textileros que hay? Todo un solo sindicato de trabajadores electricistas, no importa dónde trabajen. Dice, caray, pero no les va a gustar. Pero quién sabe cómo nos va a ir. O sea, ni ellos mismos saben qué va a pasar con ellos. Y es triste porque es uno de los pocos sindicatos fuertes que quedan, porque ya todos los demás, desafortunadamente, son blancos. Sin ofender a los demás. Yo por ahí veo la amenaza que hay en nuestra contra, porque el concepto de profesor de tiempo completo está siendo muy seriamente amenazado y nada más basta con darse cuenta de lo siguiente. Entró esta lógica de la carga horaria y esta lógica de la carga horaria hace que aún y siendo profesores de tiempo completo, teniendo plaza, cada semestre estamos buscando chamba al interior mismo de la universidad. Tenemos que asegurarnos de tener unas determinadas horas de clase y unas determinadas horas de investigación, como si no tuviésemos ya la plaza. Y la obligación es nuestra, no de la institución. Y estamos frente a una amenaza constante. Esta facultad acaba de publicar ayer la convocatoria para registrar proyectos de investigación. Un proyecto de investigación forma parte de tu carga horaria, ¿no? De tus 40 horas de clase. Una de las cláusulas que se reafirma en ese proyecto, en esa convocatoria, es que no puedes tener más de una investigación registrada. Dice ahí que no puedes tener más de una investigación registrada. Luego entonces le envía a la administración de inmediato la pregunta, ¿qué pasa en el ínter? Porque entonces, esto significa que tienes que terminar tu investigación y pasar un tiempo sin investigación mientras registras la otra. Entonces, ¿qué pasa mientras tanto? O sea, pues, mientras tanto,
no dice, ¿verdad? Entonces uno mismo queda en esa situación precaria, ¿verdad? En la que tienes que decirle al patrón, patrón, por favor, emplea, pero es que tú ya tienes empleo, ¿verdad? Entonces creo que está bastante claro por allí cómo se está destruyendo la condición del profesor de base, se está destruyendo. Y también está muy claro en este asunto, en esta convocatoria que les digo, y en el modelo que está siguiendo esta convocatoria, en el FOC-IWAC está muy claro, en el CONACYT está muy claro, lo del investigador por contrato, ¿verdad? Tú presentas un proyecto de investigación, te comprometes a tener unos resultados anuales en el corto plazo, o en el CONACYT a 3 años, ¿no? Que también es corto plazo, ¿no? Y estás empleado, tienes un trabajo mientras, va a ser el modelo, ¿no? Mientras estés participando en un proyecto a corto plazo que tendrá que ser productivo, que tendrá que responder al interés privado de quien esté detrás de esa convocatoria. Es decir, el proceso de privatización de la universidad pública no es una especulación de marxistas trasnochados, ¿no? Es una realidad, ¿verdad? Una realidad que se refleja en mis tripas y en mis malas digestiones. En los años 90, a lo mejor recuerdan un libro de Vivian Forrester que se llamaba El horror económico. Pero fue en los 90. Y una de las cosas que ella decía era que justamente en la nueva estructura económica, el sentido de la existencia iba a girar en torno al empleo. Es decir, lo único que iba a justificar tu existencia es que tú fueras sujeto de ser empleado. Entonces, la lucha para encontrar sentido radicaría en que tú te ofrecieras como alguien susceptible de ser empleado. Si no estás en esa red, entonces tu vida no tiene sentido. Eres un poquito como, pues ya no existes, eres un inexistente. Y bueno, yo les voy a decir, por ejemplo, hay una cosa que es bastante inquietante, pero alguna vez estuve bueno, tengo algunos parientes que están en el TEC de Monterrey y platicaban algo muy en serio en torno a estas ideas del management. O sea, todo esto que tiene que ver con el manejo de la gente y los empleados. Y basándose en algunos teóricos decían que cierto tipo de situaciones laborales que tienen que ver con la salud, por ejemplo, ahorita que tú dices que estás por las pensiones te da gastritis, etcétera, eso es algo que debería de tomar en cuenta la empresa. Sí, es responsable social. Pero hay que dar. Claro que la empresa es responsable socialmente, pero el empleado también tiene responsabilidad. Entonces, con mucha alegría hablaban de que las nuevas tecnologías te iban a poder permitir tener chips que estuvieran monitoreando tu salud. Y supongamos que tu chip dice que tienes el colesterol muy alto. Entonces la empresa te diría, tienes que cambiar de dieta. Y si no la cambias, te cobro. Porque tu cuerpo, bueno, eso no lo decía ella, ¿eh? Pero en pocas palabras te están diciendo, tu cuerpo me pertenece. O sea, tú no vas a poder hacer lo que quieras con tu salud. Para que veas cómo esto no es nada más una especulación maquiavélica. De manera muy seria, en torno a todos estos rollos del cambio climático global, yo estuve en un congreso en donde se hablaba con mucha seriedad, pero que era para ponerte aterrado, acerca de cómo limitar lo que le llaman ellos el impacto de carbono de la gente en el mundo, porque lo que está haciendo riesgoso supuestamente el futuro
es que se impacta mucho el ambiente en torno al carbono. Entonces, estaba pensando que había propuestas muy innovadoras y dignas de tomar en cuenta en Australia, en donde querían generar un impuesto literalmente a los gordos, porque su impacto de carbono era mayor. Y entonces, tu cuerpo estaba alterando el equilibrio. Pero lo estaban diciendo en serio, así como, y decían, y esto es un primer paso, porque tenemos que ver cómo es que la salud de cada gente altera al entorno. Y esa es una responsabilidad que debe ser vigilada. ¿Se dan cuenta? Pero se hablaba con seriedad. Este tipo de discursos se daban en la época de los nazis, en instituciones científicas. Por ejemplo, los primeritos, digamos, las primeras legislaciones en torno a la protección de la salud, las hicieron los nazis. Ellos, por ejemplo, prohibían que en espacios públicos fumaras, protegían a los animales. ¿Cuál era la razón? Que la vida de cualquier ser, incluyendo a los animales o a los humanos, le pertenecía al rey. Entonces nadie tenía derecho a hacer lo que quisiera, ni con su cuerpo ni con el de los animales, porque esa era una pertenencia del Estado. Yo pienso que muchas de las legislaciones que vigilan en nuestros días están siguiendo los lineamientos inventados por Goebbels en los años 40, pero al pie de la letra, y ya se probaron. Y otra de las grandes experimentaciones que hicieron los nazis fue esta de vigilar al prójimo con este tipo de recursos, como el que ahora vemos en cualquier supermercado, de que si no haces tal cosa el que va a pagar, por supuesto, va a ser el empleado, ¿no? Pero acá era lo mismo, ¿verdad? En el régimen nazi, si tú no denunciabas a un judío, eras colaboracionista. ¿Cuál es el problema? Entonces, a todas luces, como tú lo decías en la convocatoria, pues estas son cuestiones que tienen un parentesco muy cercano al fascismo, si no es que son fascistas. Aunque alguna vez un experto nos dijo que el fascismo solamente era en Italia. Esa es otra vez la superstición de las categorías. Pero el caso es que, por lo menos platicar, yo creo que se puede dar cuenta que no es una situación nada fácil. Es como si estuviéramos ahorita en los años 30 platicando en Alemania y fuéramos judíos. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo creo que hay que contarle. Ahora tenemos mucho que digerir, ¿no? Y hay que mantener el seminario permanente en permanencia, ¿no? Es un asunto que mínimamente hay que reflexionar y mínimamente hay que hablar al respecto, expresarse, analizar lo que es nuestra tarea inmediata, ¿no? Ya empezamos, no le paremos aquí, ¿no? Decir que los europeos que tienen sistemas, ya decía Juan Manuel, y yo comparto con él esta duda, ¿no? Que por un lado nos están robando en la universidad, pero por otro lado, ¿qué es lo que nos roban? ¿No? Es decir, ¿qué teníamos? Bueno, los europeos que sí tienen, con todos sus defectos, pero que sí tienen grandes sistemas universitarios, frente a esta agresión, tienen reacciones fuertes, interesantes, que no por eso están ganando, pero algo fuerte están haciendo. Por ejemplo, este famoso apel de bueno, que tendría que ser famoso, el llamado de llamados, ¿no? Entonces, creo que hay que estar pendiente de lo que hacen esos señores. Yo he firmado con ellos algunos manifiestos a los que nuestros colegas colombianos se han sumado. No sé si en México se han hecho cosas similares. Bueno, este pequeño acto va en ese sentido y habría que hacer cosas más allá de esto.
Bueno, pues gracias a los colegas por haber venido a participar en este seminario, ustedes por habernos acompañado, aunque sean medio silenciosos allá atrás, pero ya referirán todo este asunto y pues démonos todos un aplauso para